Y vamos a trabajar, Ya, gracias, profe. muy bien, y vamos a trabajar normalmente aquí en la hoja donde usualmente nosotros trabajamos. Entonces, colocamos aquí como título, continuación de la unidad número 2. ¿Ok? Bueno, pongan atención. Resulta que hay veces que cuando yo voy a calcular el área de dos funciones, yo puedo utilizar la integral entre C y D y voy a escribir aquí la función evaluada en I menos la función evaluada en I. Y ustedes dirán, profesor, ¿y eso por qué? Porque hay veces que cuando yo escribo este tipo de función es más fácil resolverlo en Y que resolverlo en X. En otras palabras, es como si yo les digo a ustedes que yo tengo un sistema referencial de 2 dimensiones y yo digo, bueno, yo voy a ubicar aquí a mi eje Y y voy a ubicar aquí a mi eje X. ¿Ok? Entonces me voy a ir y voy a decir, aquí voy a hacer una línea punteadita de esta manera, que vaya, por ejemplo, desde aquí hasta aquí. Y aquí voy a hacer otra línea punteadita que vaya desde aquí, por ejemplo, hasta aquí. Y ahora yo voy a dibujar cierta curva de una función. Vamos a suponer que la curva de esa función la voy a dibujar aquí, aquí, aquí y aquí. ¿Y qué esa función hace esto? Miren. Así. Y que indudablemente aquí yo tengo un valor de I que va a ser I igual a D y aquí I igual a C. ¿Para qué? Para que coincida con estos valores que yo tengo acá. ¿Qué quiere decir esto? Que de este lado, esta línea azulita que está aquí a la derecha, va a ser un valor de X, que yo lo voy a llamar la función F aplicado a I. Y de este lado de acá va a ser otra función X, que yo la voy a llamar G aplicado ahí. Observen que en todo caso aquí es muchísimo más fácil cuando yo trazo dos líneas horizontales y coinciden con números, como si yo dijera aquí entre 1 y 4, que son los valores que yo tengo acá. Por supuesto que yo lo que voy a calcular en todo caso aquí es el área que está definida entre esas dos curvas. Y esa área nosotros la denominamos con la letra A. Quiere decir que esta área yo la puedo reflejar por medio de esta ecuación que tengo yo acá. Ahora, no perdamos de vista que si yo, por ejemplo, yo trazo un pequeño rectangulito aquí, como los rectangulitos que nosotros trabajamos en el taller, yo tengo aquí un pequeño rectangulito, resulta que el tamaño de ese rectangulito aquí, el ancho de este rectangulito es precisamente delta I. Y si yo quiero saber cuánto vale esto desde aquí hasta aquí, es tomar a f de I y restarle e g de I. La forma de poder visualizarlo es a través de una función. Hay algunos libros que dicen simplemente que el área, yo la puedo describir como la integral entre C y D de una función X, que yo le coloco D, que significa a la derecha, y una función X que le coloco Y, que significa a la izquierda. Y todo esto diferencial de Y. Y de la derecha sería este. Y de la izquierda sería este que yo tengo acá. Para esto nosotros necesitamos hacer un ejemplo que me ayude a visualizar de una manera más clara cómo se hace este problema.
Vamos a plantear acá un ejemplo. Y vamos a escribir, calcular el área definida por la recta y igual a x menos 1 y la parábola y al cuadrado igual a 2x más 6. Es decir, tengo esta recta y tengo esta parábola. Y yo quiero saber cuál es el área que está comprendida entre esas dos curvas. Uno dice solución y dice, voy a buscar la intersección que hay entre esas dos expresiones. Lo puedo hacer en X o lo puedo hacer en Y, como ustedes prefieran. Pero resulta que yo voy a tratar de hacerlo en Y. Entonces lo que voy a hacer es que de la expresión Y igual a X menos 1, voy a despejar X. Quiere decir que X es igual a Y más 1. Y este valor que está aquí lo voy a sustituir aquí. De tal manera que Y al cuadrado va a ser igual a 2 que multiplica X, pero X es Y más 1. Y a eso le sumo el 6 que tengo acá. Si yo resuelvo, me queda Y al cuadrado es igual a 2Y más 2, y a eso le sumo 6. Y si yo lo reescribo como una ecuación de segundo grado en Y, yo obtengo Y al cuadrado menos 2Y, 2 y 6 me da 8, me queda menos 8 igual a 0. Y resulta que esta expresión que yo estoy encerrando aquí en esta nubecita, yo la puedo factorizar. Yo abro par de paréntesis respectivos, igual a 0, coloco Y y coloco Y. Y les pregunto, ¿qué par de números que cuando yo los sume me da menos 2 y cuando yo los multiplico me da menos 8? ¿Quién me los da? Menos 4 y 2. Perfecto. Menos 4 más 2. Menos 4 más 2 me da menos 2 y menos 4 por 2 me da menos 8. Ahora, si ustedes ven este producto se anula o da 0 cuando Y va a ser igual a 4 y cuando Y va a ser igual a menos 2. Es decir, que estos dos valores que yo obtuve aquí son los dos valores que yo voy a sustituir aquí para poder trabajar e integrar de esta forma. Algunos de ustedes dirán, profesor, pero pudiéramos hacer la gráfica de la función. Sí, vamos a hacer la gráfica de la función en GeoGebra para que se den cuenta. Déjenme cerrar aquí algo. Me voy a GeoGebra. Lo primero que hago es que voy a graficar a la función Y igual a X menos 1, que esa es la recta que me están dando. Y la segunda función dice, si ustedes volvemos aquí a la hoja, es Y al cuadrado igual a 2X más 6. Es decir, que si yo quito el cuadrado y escribo raíz, aquí tendría que escribir más menos. Entonces yo digo acá en la función, voy a escribir primero que Y va a ser igual a la raíz cuadrada de 2X más 6. Y entonces escribo 2X más 6. Y si ustedes ven, me da esta parte de la gráfica. Pero si yo escribo Y igual, y escribo menos, y escribo la raíz, y escribo 2X más 6, me da la otra parte de la función. Si nosotros vemos claramente el área que estamos buscando, voy a quitar este cuadriculado de aquí, el área que estamos buscando es el que está aquí adentro, aquí. Voy a quitar esta etiqueta, voy a quitar esta etiqueta que lo que me está es restando. Tengo que buscar es el área que está aquí. Y aquí es preferible para nosotros trabajar
con una función que yo tenga a la derecha y una función que yo tenga a la izquierda. Ahora, yo voy a subir un poquito. Déjenme ver aquí. Yo voy a subir un poquito. Si ustedes ven aquí este punto, cuando yo lo proyecto acá me da -2. Ese -2 fue el que obtuvimos aquí con la factorización que el joven me dio. Y el otro y igual a 4 que yo tengo acá es el que yo tengo aquí. Porque si yo proyecto este punto para acá, me da 4. Es decir, que esa es la variación de la función. Entonces yo voy a copiar a esta función. Lo pueden hacer a mano. El que no tenga para hacerlo, lo puede hacer en cualquier programa. Y lo voy a poner por aquí. Entonces aquí yo voy a ir señalando. Yo sé que esta línea que está acá es la recta y igual a x menos 1, esta que está aquí. Y toda esta parábola que está aquí, que la estoy haciendo en azul ahora, es la parábola y al cuadrado que es igual a 2x más 1. Perdón, más 6. A ver, déjenme ver. Sí, más 6. Pero nosotros vamos a utilizar esta que está aquí. El x de la derecha y el x de la izquierda. Entonces, si nosotros vemos, este que está aquí sería el x de la derecha. Y este que está aquí sería el x, vamos a colocarlo en el color específico, el x de la izquierda. Entonces ustedes dicen, entonces tenemos que despejar. Claro, porque para el x de la izquierda, nosotros tenemos que despejar x aquí. Si nosotros despejamos, me quedaría y al cuadrado menos 6 es igual a 2x. Quiere decir que x es igual a y al cuadrado partido en 2 menos 3. Ya tengo el x de la izquierda, este que está aquí. Ahora me voy al x de la derecha. El x de la derecha va a ser igual a despejar x de aquí. Pero aquí despejo fácil, porque x de la derecha va a ser igual para nosotros, ahí sumándole 1. Paso el 1 para acá. Y aquí tengo el x de la derecha. ¿Qué indica esto? Vengo y tomo otro hojita. Que como yo quiero calcular el área va a ser igual a la integral entre el valor más bajo que está aquí, para i, que es -2, y el valor más alto para i, que es la intersección de este punto aquí, que es 4. Y resulta que estos dos valores no solo están en la gráfica, sino que los calculamos aquí. Entonces aquí me queda el x de la derecha menos el x de la izquierda. Todo eso por el diferencial de i. Fíjense que la fórmula dice diferencial de i. Así que aquí yo puedo escribir que esto es la integral entre -2 y 4. X de la derecha vale i más 1, que es este. Menos el x de la izquierda vale i al cuadrado sobre 2 menos 3. Y todo esto, por supuesto, diferencial de i. Lo que nos toca ahora es sacar las cuentas. Así que esto es la integral entre -2 y 4. Quito los paréntesis y me queda ahí. Aquí tengo 1. Este menos con este menos me queda más. Y 3 más 1 me da 4. Es decir, que puedo colocar menos i al cuadrado sobre 2. Y aquí le sumo el 4. O si quieren lo ponen adelante. Todo esto en paréntesis diferencial de i. Así que me queda que el área finalmente va a ser igual. Saco las cuentas de esto. El integral de i es i al cuadrado partido en 2. El integral de i al cubo, de i al cuadrado es i al cubo sobre 6. ¿Por qué sobre 6? Porque cuando yo paso a dividir 2 más 1, que es 3, y multiplico por 2, me da
6, tal cual como está aquí. Y aquí finalmente me queda 4 diferencial de i, que eso es 4i. Ahora, toda esta expresión la tengo que evaluar entre i igual a menos 2, que es este valor, e i igual a 4, que es este valor. Sacando las cuentas, me va a quedar entonces que el área va a ser igual. Aplicamos el teorema fundamental del cálculo, la parte 2, y me va a quedar 4 al cuadrado sobre 2, menos 4 al cubo sobre 6, más 4 por 4. A todo eso yo le tengo que restar la evaluación y menos 2. Menos 2 elevado al cuadrado sobre 2. Menos 2 elevado a la 3 sobre 6. Más 4 por menos 2. En realidad aquí debe ir es un corchete. Seguimos las cuentas y me queda que el área va a ser igual. 4 al cuadrado es 16 y 16 entre 2 es 8. Más 4 al cubo es 64, todo partido en 6. Y 4 por 4 es 16. Base negativa exponente par me queda positivo. 2 a la 2 es 4 entre 2 es 2. Con este menos me queda menos 2. Base negativa exponente impar es impar. Es negativo. Menos por menos es más y más por menos es menos. Me queda 2 a la 3, que es 8, partido en 6. Aquí este es 2 por 4 es 8. Más por menos es menos y menos por menos es más. Me queda 8. Quiere decir que finalmente el área va a ser igual. Aquí tengo 8, 16, 32, menos 2, me da 30. Ahora me queda este 64 que yo tengo acá, que lo puedo simplificar y decir la mitad de 64 es 32 y la mitad de 6 es 3. Entonces me queda 32 sobre 3. Aquí la mitad es 4 y la mitad es 3 y me queda 4 sobre 3. Finalmente aquí, si no nos hemos equivocado, si no resolvemos de otra manera, el mínimo aquí es 3, aquí sería 28 sobre 3. Al multiplicar este 3 por este me queda 90 más 28 sobre 3. Y me queda aquí que el resultado aparentemente es 118 sobre 3. Vamos a ver. Vamos a ver si no nos hemos equivocado. Este es positivo, este es negativo, este es positivo. 4 y menos 2. Eso está bien. Eso me queda 4 al cuadrado sobre 2, 4 al cubo sobre 6 y 4 por 4. Aquí me quedó menos 2 al cuadrado, menos 2 al cubo, 4 por 2 es 8. Eso me está dando, Profe, ajá, el signo ¿en en dónde? el que está al lado de 64 es 8 menos 64 partido 6. Aquí es menos, ¿verdad? Sí, Ah, sí. Por eso siempre uno tiene que checar bien los signos. Por eso estaba devolviendo. Gracias, joven. Buscamos el menos acá. Entonces aquí este es menos. Este que está acá hay que arreglarlo. El 30 sí sigue siendo 30. Vamos a arreglarlo. Entonces me queda 30. Aquí me queda como el mínimo es 3. Me queda menos 36 sobre 3. Entonces aquí me queda 90 menos 36 sobre 3. Me queda que el área finalmente es
54 sobre 3. Pero 54 entre 3, vamos a ver. 1 por 3, 3 al 5 es 2. Bajo el 4, 24, 3, 18. Eso me da 18 unidades cuadradas de área. Y esta es la respuesta. Quiere decir que el área de esta figura que está comprendida aquí, toda esta, me da como resultado 18. Si uno quiere verificar, vamos a verificarlo con WX máximo, yo lo había hecho ya por acá, miren, y me da menos y al cuadrado más y más 4 diferencial de y me da 18. Lo vamos a recortar. Esto lo tenía de la clase anterior. Y lo ponemos por aquí. Y aquí se comprueba claramente de que esta es la cantidad de unidades de área que está comprendida en esa expresión. Algunos de ustedes dirán, profesor, ¿y si yo lo hubiese hecho de la otra forma? ¿Cómo de la otra forma? Que en vez de utilizar el diferencial de y, yo hubiese tenido que hacer el diferencial de x. Hubiese tenido que hacer muchas integrales. Porque cuando yo haga esta integral aquí, tendría que calcular una integral aquí en este pedacito. Porque si hago esta con la de abajo, se anulan por ser simétricas. En cambio, cuando yo lo hago en y, me da directo el resultado. Entonces, en ese caso, ustedes tienen que tener mucho cuidado. Es como si yo les dijera a ustedes, por ejemplo, para que no vaya a quedar en el aire. Voy a copiar la figura que yo tenía aquí, esta. Me la voy a volver a llevar para allá. Y la vamos a poner aquí abajo. Si alguien, en vez de haberle hecho una integración con respecto al eje Y, lo hubiese hecho con respecto al eje X, hubiese tenido que trazar una línea paralela aquí. Aquí. Vamos a hacerlo más bien de aquí para arriba. Y decir entonces de que en este ladito que está aquí iba a tener un área 1, que sería esta que está llena de puntitos en negro. Y aquí al lado iba a tener un área 2, que es la que está en puntitos azules. Entonces hubiese tenido que calcular el X desde aquí hasta aquí. Y calcula este. Pero solo hubiese calculado el de arriba, multiplica por 2 y obtiene este. Y después hace este, la curva que está arriba menos la línea que está abajo. Desde aquí hasta aquí. Entonces aquí tendría muchísimo más trabajo. Los ejercicios de esta parte, con lo que nosotros hicimos en la clase pasada, están en la página 427 del libro de Stewart. Y van a ser desde el 1 hasta el 40. ¿Ok? Para que se vayan preparando para la segunda unidad. Pero no tienen por qué hacerlo ahora porque ustedes ahora tienen que repasar para la prueba que vamos a tener la semana que viene. Perdón, el viernes. Voy a pasar aquí una rayita en rojo y una rayita en verde, perdón, en verde. Para separar el cálculo del área con algo que nosotros vamos a llamar cálculo de volumen.
Y para esto vamos a recordar algunas cosas. Por ejemplo, si yo tengo aquí un cilindro, esta es la altura del cilindro. Esta es la base del cilindro. Y esta es la tapa del cilindro. Si yo quiero saber cuál es el volumen de este cilindro, uno dice, bueno, profe, nosotros sabemos que tenemos que calcular el área. Y lo tenemos que multiplicar por la altura. Y la altura es todo esto. H. Ah, pero el área, como es una forma circular, un disco, una circunferencia, es pi por radio al cuadrado. Es decir, que finalmente el volumen yo lo puedo calcular con la fórmula pi por radio al cuadrado por h. Y esta fórmula para ustedes es conocida. Es decir, que si yo a ustedes les doy un cilindro, ustedes pueden calcular el volumen. Si yo en cambio, yo tengo otra figura, por ejemplo, esta que estoy haciendo aquí. Ustedes me dicen, bueno, profesor, ese es un paralelepípedo. Ah, pero yo quiero saber cuál es el volumen No, de es un ese. cubo. Ah, Creo que es un cubo, ¿no? si las líneas fueran iguales todas sería un cubo, pero lo hice a mano alzada. Ah, Esta línea no es igual a esta, entonces es un paralelepípedo. Si ustedes quieren, lo pueden llamar caja rectangular. Y si yo quiero saber cuál es el volumen, yo digo, bueno, yo tengo que saber cuánto vale esto aquí. Y yo puedo decir que ese es L. Y tengo que saber cuánto vale esto aquí. Y yo puedo decir que esto es W, lo multiplico por W. Y tengo que saber cuánto vale aquí esto. Yo lo llamo H y lo multiplico por H. Y esta es la forma en la cual yo calculo el volumen de una caja rectangular. Y por supuesto yo puedo seguir así buscando figuras geométricas que yo conozco para poder desarrollar. Ahora observemos algo. Yo voy a dibujar, lo voy a llevar de manera intuitiva para que ustedes vean. Yo voy a dibujar aquí un sistema referencial de 2 dimensiones. Y digo, este es el eje Y y este es el eje X. Y voy a tratar de dibujar aquí un zapallito. Yo no dibujo muy bien, pero lo intentaremos. Un zapallito. Ustedes dicen, profesor, parece cualquier cosa menos un zapallo. Y yo vengo y a este zapallo le voy a hacer un corte. Y digo, lo voy a cortar aquí, aquí, aquí. Y la línea de atrás la vamos a cortar así. Bueno, no me quedó tan bonito que digamos, pero ahí vamos. Quiere decir que cuando yo corto aquí el zapallito, le hago un corte al zapallo de esta manera. Esto que yo tengo aquí, ya va. Esto que yo tengo acá es un plano. Este es un plano. Se llama el plano perpendicular al eje X. Y toda esta figura que yo tengo acá, que es el zapallito, es un sólido. ¿Ok? Por supuesto que yo puedo proyectar aquí y yo tengo un valor de X aquí. Es decir, que yo le puedo seguir haciendo estos cortes. Ahora, de lo que sí estoy seguro aquí es que cuando yo corto esto aquí, aquí yo genero un área aquí, en esta parte, cuando yo corto este zapallito.
Ahora, este zapallo yo lo voy a llamar S. Ese S es de un sólido. ¿Ok? Este zapallito lo estoy definiendo entre dos expresiones, que pudiera ser un X igual a A, que sería este borde, y aquí otro borde que sería un X igual a B. Y aquí un X donde yo hice un corte con un plano para poder generar esto. Por supuesto que esto es, esta línea en realidad es corrida, ¿no? Y aquí es corrida, lo que es, esta es punteada porque es la parte que no se ve. Y ustedes dirán, ¿y eso a qué se debe, profesor? A que resulta que si yo hago un corte a esta expresión, yo puedo obtener, si el zapallo es bien formado, una figura circular. Y ustedes dirán, ¿y cómo es esto? Les voy a explicar. Yo voy a retomar esto. Me lo voy a llevar más abajo. Voy a poner por aquí. Voy a quitar algunas cosas. Voy a quitar, por ejemplo, este X. Voy a quitar esto. Y voy a quitar lo que dice el área. Me faltó el eje X y el eje Y, pero no importa. Resulta y acontece que yo puedo hacer este mismo corte así, ¿no? Ah, no, qué horrible me está quedando. Vamos a quitar ese corte que está aquí. Vamos a hacer un corte un poquito más elegante. Y lo voy a hacer en otro color. Vamos a hacerlo en azul. Supongamos que yo corto aquí el zapallito. Y yo le doy otro corte aquí. Y yo le doy otro corte aquí. Quiere decir que por la parte de atrás se debe ver algo así. No me quedó muy bien que digamos, pero ahí vamos. ¿Qué indica esto? Que si yo estoy en un sistema referencial, y yo tengo mi eje Y y tengo mi eje X, yo puedo proyectar aquí esto aquí. Disculpen, muchachos, pero es que como se hacen muchas rayitas me congestiona. Yo puedo proyectar aquí y puedo proyectar aquí. Y decir que cuando yo proyecto aquí, este es un XY menos 1. Y cuando yo proyecto aquí, este es un XY, porque este es el anterior. Y ustedes dicen, y este que está en el medio es el X sombrerito que nosotros estudiamos en suma de rima. Ahora, si nosotros vemos el corte que hay desde aquí hasta aquí, yo lo puedo proyectar abajo y decir que eso es delta X. De tal manera que el delta X es XY, que es este, menos X sub Y menos 1, que es este. ¿Y quién será para nosotros en todo caso el X sub Y asterisco? Un punto muestra entre los dos valores. Y ustedes dicen, ¿y eso para qué sirve? Eso sirve para decir que el volumen yo lo puedo escribir como el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde i igual 1 hasta n del área de esa sección de zapallito que tengo ahí, asterisco, multiplicado por delta x. Y eso lo puedo escribir como la integral entre a y b del área de la figura diferencial de x. Entonces ustedes dirán, ¿y quién sería el A y el B? Bueno, como les dije en un principio, yo proyecto aquí y tengo aquí A. Yo proyecto aquí y tengo B. Entonces aquí puedo tener yo en este punto de aquí el X igual a A, que sería este. Y aquí el X igual a B. Quiere decir que si yo tengo el zapallo, yo le hago muchos cortes y yo le aplico el límite, yo puedo hallar el volumen, siempre y cuando yo pueda conocer
esta área que está aquí, que es la que yo voy a utilizar acá. Y esa es la formalidad con la cual uno trabaja una expresión como esta. Por ejemplo, esto se entiende más cuando uno hace un ejercicio. Determinar el volumen, el volumen de un sólido que lo vamos a llamar S, que se obtiene al girar la región bajo la curva y igual a la raíz de X, coma, respecto del eje X desde X igual 1 hasta, no, desde X igual 0 hasta X igual 1. Este X igual 0 y este X igual a 1 se van a corresponder con el X igual a A y el X igual a B. Y este Y igual a la raíz de X va a ser una curva, pero tenemos que determinar para poder ver el sólido. Entonces ustedes dirán, profesor, ¿y cómo se resuelve esto que está acá? Voy a tomar algo nuevo acá. Y aquí voy a graficar esta función, la que está en azul, y igual a la raíz de X, pero X está entre 0 y 1. Entonces yo vengo y me voy aquí y digo, sí, cojo condición entonces, la condición 0 menor o igual que X menor o igual que 1. Y el entonces va a ser la función que vale la raíz de X. Como esto no me hace falta, yo lo quito. Y ahí tengo la función, mírenla. Esta que está aquí. Voy a quitar el cuadriculado. Voy a quitar esta etiqueta. Y aquí tengo la función. Y resulta que esta función, según lo que dice el problema aquí, la curva, el sólido que se genera es cuando yo tomo a esta curva y la roto respecto del eje X. Es decir, que yo tomo esta función, me la voy a llevar para acá, voy a colocar por acá solución, y voy a poner la figura que acabamos de copiar. Esta. Y el problema dice, esta figura tiene que rotarla. Es decir, que ella se va a mover para acá. Es decir, va a generar este tipo de rotación. Así. Entonces usted dice, quiere decir que si yo la pongo por aquí por debajo, yo puedo ver cómo se va construyendo. En otras palabras, yo voy a decir acá que necesito una simetría axial de esta función con respecto al eje X. Y me da la parte de abajo. Yo vengo y vuelvo a copiar. Y ya me doy cuenta que si esta función que yo tengo acá, yo la roto, hace esto. ¿Qué indica esto? Perdón. ¿Qué indica esto? Yo voy a volver a tomar esto. Que si yo roto la figura de a poco y yo la coloco aquí, en esta parte que está acá,
se va a generar un sólido. Ese sólido va a estar aquí. Bueno, no me quedó muy bien, pero ahí vamos. Se va a generar este sólido. Oye, no me está quedando muy bien, pero yo creo que ustedes me están entendiendo. ¿Por qué ¿Sí? esas dos curvas se diferencian y no solamente una? Eso quiero saber. ¿Cómo es esto? Explíquese. Perdón, me refería, ¿por qué no directamente una curva se entrelaza rectamente con la otra y en vez de eso se producen como estos dos arcos? No, porque es que me está diciendo el problema que esta curva, que es esta, la rote. Entonces esta curva, cuando yo la comienzo a rotar, genera un sólido. Lo que pasa es que grafiqué la parte de abajo para que usted se dé cuenta que cuando yo roto la figura se forma este sólido. ¿Lo está viendo, no? Sí, de eso no hay dudas. Sí. Ahora, si nosotros hacemos un pequeño corte aquí, fíjense, y yo hago otro corte aquí, oye, qué feo me quedó. Lo que pasa es que el cursor no me deja hacerlo en perfección. Vamos a ver si lo puedo hacer mejor. No, a ver. Si esto tuviera más elementos para trabajar, fuera mucho mejor. Vamos a suponer que yo tomo aquí, así. No me está dando no me está dando para hacer bien el gráfico aquí. Lo que quiero decir es lo siguiente, que yo puedo trazar, por ejemplo, un corte aquí. Y cuando yo hago el corte, no me está dando. Creo que vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. No se crean que no es muy fácil dibujar estos cortes así. Yo lo hago perfectamente en el pizarrón, pero aquí se me complica. Déjenme pensar a ver si puedo meter. Intente empezar desde más atrás, profe. No, lo voy a quitar todo. Vamos a ver si. Esto me interesaba mucho. Ya, un momentico, déjenme ver algo aquí. Porque yo necesito de que. Lamentablemente a mí no me gusta trabajar con cuadriculados, pero no hay de otra. Vamos a quitar este punto. Y vamos a colocar el cuadriculado. Ya se van a dar cuenta de qué es lo que quiero hacer. Voy a tomar otra hoja. Lo voy a hacer aquí. Y vamos a poner un poquitico más pequeño. Yo creo que ahí, a ver, un poquitico más. Ok, listo. Bueno, como les dije, ¿no? Cuando yo comienzo a rotar aquí, yo genero una especie de sólido que se ve como esto, compacto. Pero cuando yo le hago un corte aquí, ¿se puede visualizar esta cinta que está aquí? Sí, profe. Ok, perfecto, eso era lo que yo quería. Ahora yo voy a preguntar algo. Desde el centro aquí hasta aquí arriba, ¿cuánto creen ustedes que vale eso en esta cinta?
Lo podemos poner más finito. Es decir, desde aquí hasta aquí. ¿Cuánto creen ustedes que vale eso que está allí? 0.7. Exactamente. Y si yo esta cinta la hubiese puesto más para acá, no sabemos cuánto vale, pero lo que sí sabemos nosotros es que si yo tengo, por ejemplo, disculpen que me vaya de a poco, pero yo necesito que entiendan bien esto. Supongamos que yo hago esto. ¡Ojo! Hago esto. No importa. Esta cinta que está aquí, la estoy dibujando aquí. Por supuesto que me falta la parte de atrás, ¿no? Sí, esta, ¿no? Sería, sí. Esta cinta lo que hice fue que la puse aquí. Pregunto yo, desde el centro aquí al extremo, ¿cuánto vale eso? Desde aquí hasta aquí. La mitad de la figura. 0.7. El radio. El radio, ya lo vieron todo. Entonces, si uno va a calcular aquí, uno sabe que desde aquí hasta aquí, este es el radio. Pero resulta que la función, esta que está aquí, vale la raíz de x. Y como esto es un disco, al principio nosotros habíamos visto que si yo tenía un cilindro es un disco. Y si yo quiero calcular el volumen es pi por radio al cuadrado por h. Entonces aquí el área va a ser igual a pi por radio al cuadrado por la altura. Y ustedes dicen, profesor, ¿y cuál será la altura aquí? Si yo hago esto, la diferencia que hay entre este punto y este punto es delta x. Quiere decir que este h es delta x, es decir, que el área es igual a pi por el radio, que es la raíz de x, al cuadrado, multiplicado por delta x. Ya cuando tengo esto, entonces puedo decir que el área va a ser igual a la integral entre 0 y 1. ¿Por qué entre 0 y 1? Bueno, porque esos fueron los valores que yo consideré desde aquí hasta aquí para poder hacer la gráfica. De la función del área en x diferencial de x. El diferencial de x es el delta x. Quiere decir que esto es la integral entre 0 y 1 de pi que multiplica a la raíz de x al cuadrado, que es x diferencial de x. Finalmente me va a quedar que el área va a ser igual a pi por x al cuadrado partido en 2. Y el x lo tengo que evaluar entre 0 y 1. Así que me queda que esto es pi sobre 2 por 1 al cuadrado menos 0 al cuadrado. Y si yo hago ese cálculo, el área va a ser igual a pi sobre 2 unidades cuadradas de área. Y esta es la respuesta. Algunos de ustedes dirían, profesor, y si yo quiero hacer el cálculo, yo tendría que hacer el cálculo de esto, que es simplemente decir, voy a integrar a la función que vale pi. Bueno, ya sabemos que aquí esto es porcentaje pi, que va a multiplicar a x, que es una integral definida, y que va entre 0 y 1. Y le digo aceptar. Y si ustedes ven el resultado, es pi medio. Si yo quiero saber si eso está bien descrito, control C, me pongo al final, aquí, digo igual, control V, apóstrofe para que me aparezca la función y le digo control enter.
Y si ustedes ven lo que yo tengo aquí, es el cálculo que nosotros acabamos de hacer aquí. Mírenlo. Y me da exactamente lo que yo tengo acá. Y el planteamiento de la integral es el que tengo exactamente acá. Entonces, cuando yo tengo una figura y yo la roto, yo uso este método. Y este método que nosotros tenemos acá es el que nosotros vamos a llamar el método de disco. Es decir, que cada vez que yo tengo una figura y yo la roto y yo puedo generar un disco, yo lo puedo hacer. Ahora ustedes dirán, profesor, esto se puede generar en GeoGebra, en los dos programas, pero aquí en GeoGebra es un poco más sencillo. Voy a quitar el reflejo y me voy a quedar con esta función. Pero para esto yo necesito un deslizador. Le meto un deslizador aquí y lo voy a medir en ángulo. No olviden que el ángulo es alfa, mírenlo. ¿Ok? Y en la animación le voy a decir que vaya no oscilante, sino totalmente creciente. Y le digo, ok. Ahora voy a activar aquí 3 dimensiones. Si ustedes ven aquí en 3 dimensiones, aquí tengo la figura. ¿Ok? Recuerden que cuando yo estaba aquí, la figura era esta. Y yo le iba a rotar en torno al eje X. Quiere decir que si estoy aquí, miren, el eje X es el que está en rojo. Entonces para eso voy a quitar este plano. Voy a utilizar aquí una rotación axial. Y le voy a decir, voy a rotar esta curva respecto del eje X. Un ángulo, ¿cuál? Alfa. Tengo que buscarlo aquí. Y digo alfa. ¿En qué sentido? En el sentido horario. No, en el sentido antihorario, este. Y le digo, ok. Si ustedes ven, miren, aquí se está generando la figura. ¿La ven, no? Yo lo voy a emplear un poquito acá. Y voy a volver a hacerlo aquí, miren. La que no se mueve es la figura original. Y la que se está moviendo es la que genera el sólido. Lo voy a aumentar un poquito, miren. Ahora, si yo quiero que se visualice el sólido que se está formando, por lo menos con la superficie, le digo que me muestre el rastro. Y aquí le digo play. Y si ustedes ven, aquí se está formando el sólido. ¿Lo pueden visualizar, jóvenes? ¿Lo ven? Sí, profesor. Ah, ya, que se me pasó aquí algo, no sé qué pasó. Aquí está. Miren, va generando el sólido y va dando la vuelta. Si ustedes quieren, le cambian el color para que se vea mejor. Lo pueden parar allí. Y dicen, bueno, yo lo voy a tomar aquí. Me voy con un recortico y lo voy a poner aquí. Y aquí tengo el sólido con el cual yo estoy trabajando. Entonces recuerden que la esencia es ver cómo uno rota esa figura. Pregunta al respecto en función de este ejemplo. ¿Está claro? Siempre se va a señalar en qué dirección rota. Exactamente. Siempre dicen respecto de. Vamos a hacer otro con otra rotación. Ejemplo. Calcular el volumen del sólido
generado al rotar la región limitada por 2 puntos. Entonces vamos a escribir y igual a x a la 3. Es decir, una función cúbica. Y igual a 8. Es decir, una recta. La recta y igual a 8. X igual a 0. Cuando yo digo la recta x igual a 0, ese es el eje. Y todo esto respecto del eje Y. Entonces uno dice, bueno, vamos a escribir por acá solución. Y vamos a ver qué podemos hacer. Entonces recuerden, Y igual a x a la 3. Y igual a 8. Una recta paralela al eje X, pero está a Y igual a 8. Y X igual a 0. Cuando yo digo Y igual a 8, es como si yo les dijera a ustedes que yo estoy en un sistema referencial y digo Y1, Y2, Y3, Y4. Y cuando llego a 8, trazo una línea vertical, perdón, horizontal. Y cuando digo X igual a 0, ese es el eje Y. Entonces, vámonos acá. Vamos a cerrar esto. Vamos a quitar esto. Y vamos a hacer la gráfica aquí de la función. Entonces nos dice, profesor, ¿y cómo lo graficamos? Bueno, vamos a graficar. Y igual a x elevado a la 3. Aquí está. Esa es la función. Profesor, pero dice que está entre el eje x igual a 0, que es este, e igual a 8. Es decir, que estaría aquí, en este pedacito. Ahora, ¿cómo lo hace uno? Entonces uno pudiera decir, bueno, si yo sustituyo 2 aquí, 2 a la 3 es 8. Me daría este. Entonces voy a decir yo acá, si condición, el x va a ser 0 menor o igual que x menor o igual que 2. Y la función va a ser la función f. Listo, ahí lo tengo. Ocultamos esto que no me hace falta. Y aquí tengo la función con la cual yo voy a trabajar. Vamos a darle un color más apreciable. Un poquitico más grueso. Esta es la función. Pero resulta que esta función yo la voy a rotar en torno a ¿qué eje? Al eje Y. Es decir que por simetría axial, yo puedo decir que voy a conseguir la simétrica de esta curva con respecto al eje Y, me da esta. ¿Qué indica esto? Ya. Vamos a quitar un poco de cosas de aquí que no nos hace falta. Quiere decir que si yo tomo esta función que yo tengo acá y yo la pongo aquí, esta es la que estoy rotando. Pero si yo le opaco esta, perdón, esta no. Si yo le opaco el reflejo, esta es la función original. La voy a poner aquí. Resulta que entonces la función original, esta que está aquí, yo la voy a rotar aquí. De esta manera. Entonces cuando yo la roto, aquí se genera este sólido. Por supuesto que es compacto, ¿no? Porque estamos hablando del volumen que ocupa este sólido. Fíjense que en todo caso aquí yo necesito saber qué método voy a usar. Y el método que estamos aplicando es el método
de disco. Entonces yo voy a hacer un pequeño corte aquí. Voy a hacer otro pequeño corte aquí. Y voy a hacer un corte punteado en la parte de atrás porque es la que yo no veo. Vamos a hacerlo más finitico. Okay. Y si ustedes pueden visualizar en esa expresión, desde aquí hasta aquí, eso representa para nosotros el radio. Pregunto, hasta aquí, ¿estamos claros? Esto que está acá, recuerden que es un disco. Recuerden que esto es la rotación. Que este es I igual a X a la 3. Que aquí está I igual a 8 y que este es X igual a 0. Yo creo que todos los datos están claros. Ahora, ¿cuánto vale el radio? Esa es la gran pregunta. Entonces ustedes dicen, profesor, pero eso está fácil. Porque resulta que si I es igual a X a la 3 y yo despejo X, X es la raíz cúbica de I. Y este X, si yo proyecto esto aquí, lo estoy proyectando en el eje X. Quiere decir que este es el radio. Así me va a quedar que el área va a ser igual a la integral. ¿Cuál es el valor más bajo de I aquí? 0. Y el valor más alto de I aquí, 8. ¿Por qué? Lo da el problema. Entonces, aquí va desde 0 hasta 8. De pi que multiplica al radio. Y el radio es la raíz cúbica de I al cuadrado. Todo esto diferencial de I. ¿Por qué diferencial de I? Porque si nosotros vemos acá, el tamaño, el grosor de este disco aquí vale delta I. No es como el caso anterior, que era delta X, porque era vertical. Este es horizontal y vale delta I. Así que el área va a ser igual. El número trascendente pi lo sacamos. Y aquí me queda la integral entre 0 y 8 de I elevado a la 2/3 diferencial de I. Quiere decir Profesor, que esto... disculpe, ¿Ah? una cosa que no me quedó del todo claro, el tema del disco, ¿se nos señaló que en la posición en que debíamos sacarla o es un punto arbitrario eso? No, es arbitrario, pero tiene que ver cuál es el disco que más le conviene. Por ejemplo, si usted está rotando I igual a X a la 3 respecto del eje Y, pregunto, ¿se está generando un disco vertical o horizontal? Horizontal. Claro, entonces usted dice, voy a trabajar con delta I. Pero en cambio aquí, cuando usted estaba trabajando aquí, el disco que se genera es un disco vertical. No se está formando horizontal. ¿Lo vio, no? Sí, profesor. Porque eso es en función de los cortes que le dimos al zapallo al inicio, ¿entiendes? Sí, profesor, gracias. O sea que Ok. simplemente esa como imagen de disco en cualquier parte realmente es más bien como referencia, ¿no? Es como relacionado con el ejercicio. Exactamente, exactamente. Y el radio va a ser en función, valga la redundancia, de la función que me estén dando. Aquí aplicando la regla de la potencia me queda que es igual a 2/3 más 1 sobre 2/3 más 1 y todo esto evaluado entre 0 y 8. Así que el área va a ser igual a pi. 2/3 más 1 son 5/3. Es decir, 3/5 por I a la 5/3 entre 0 y 8. Esto es lo mismo que pi. El 3/5 lo escribo delante del número trascendente. Y aquí el I lo voy a evaluar en 8, pero 8 es 2 a la 3 y todo esto elevado a las 5/3. Podemos simplificar 3 con 3
Y finalmente me va a quedar que el área va a ser igual. 2 a la 5 es 32. Y 32 por 3 es 96. Sobre 5 pi unidades cuadradas de área. Y aquí tengo, perdón, de área no, de volumen. Todavía estoy, disculpen ustedes, esto es volumen. Esto es volumen, yo no sé por qué le puse área. Volumen. Pero lo pudimos corregir. Volumen, volumen y volumen. Y este es el resultado. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a integrar esto. Entonces me voy aquí y digo análisis, integrar. Ya va. Análisis, integrar. La expresión era porcentaje pi. Va multiplicando a i, que estaba elevado a la 2/3. Por favor, me corrigen. La variable es i, definida entre 0 y 8, y le decimos aceptar. Y si ustedes ven el resultado, que tengo la integral y tengo el resultado, y es coincidente con lo que nosotros tenemos aquí. Por supuesto que esto también lo podemos hacer aquí en GeoGebra, pero el único inconveniente es que GeoGebra no acepta otra variable que no sea X. No le podemos poner otra variable. Vamos a ver. No, un momentico. Déjenme quitar aquí un poco de cosas que están de más. Oh, perdón. Borrar. Etiqueta. Tenemos esta figura. Vamos a cambiarle el color. Vamos a ponerla más bien verde. Un verde clarito aquí, este. Y la vamos a graficar en 3 dimensiones. Si ustedes ven, aquí está. Entonces la vamos a rotar en torno al eje Y, que es este que está aquí. Entonces necesitamos aquí, en 2 dimensiones, necesitamos un deslizador. Recuerden que el deslizador se mete cuando voy a rotar en ángulos. Ustedes pueden cambiar los incrementos, los ángulos, etcétera, etcétera. Luego vuelven aquí a la gráfica en 3 dimensiones, se van aquí y dicen voy a rotar axialmente. Y escogen la curva respecto de la recta que van a graficar. Quitan esos 45 y buscan aquí el ángulo, que lo llamaron alfa. Si ustedes quieren, le pueden poner nombre. Y le dicen, ok. Vamos a poner un poquito más acá. Si ustedes pueden ver, ¿ven? Vean. Cuando yo roto la figura está aquí, y empieza a rotar, rotar, rotar. Y va generando el sólido, ¿no? Si yo quiero ver el sólido que se está formando, yo simplemente me coloco encima de la gráfica y le digo aquí, encima de la gráfica, y le digo que me muestre el rastro y le doy play aquí. Entonces aquí ustedes pueden ver claramente cómo se va formando la figura. Por supuesto que hay que completar toda la figura. Aquí está, ¿ven? Vamos a recortarla. Era con respecto al eje Y. Entonces vamos a colocarla más bien así, para que tenga cierta perspectiva.
Y aquí tienen el sólido, donde indudablemente aquí no llega hasta 8, pero es por cuestiones de la gráfica, ¿no? Que tendría que ponerla un poquitico más pequeña. Miren, aquí. Y decirle play para que llegue exactamente a 8. Vamos a esperar a que se complete. Y vamos a darle... Yo creo que aquí está bien para que lo tengamos el recorte. Lo llevemos para acá. Y veamos que, por ejemplo, llega hasta aquí. Precisamente en I igual a 8. Y esto que se está formando aquí es el sólido. El volumen de este sólido vale esto que está acá. Preguntas al respecto.